nuestra vida, Señor, con tu Santo Espíritu. Inunda esta asamblea, Señor, con tu Santo Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde es desafíos de la renovación carismática en los tiempos actuales. Y siempre empezando con un cuentico, quiero contarles el cuentico del cerdito extremeño y la gallina gallega. Resulta que el cerdito y la gallina eran hermanos de renovación, tenían su grupo de oración, hicieron todos sus ahorros porque iban a ir de delegados a la Asamblea Nacional de ese año, a Madrid. Y entonces juntaron allí sus euros y se fueron juntos y los hospedaron en algunas casas de familia, otros en casas de conocidos, otros en casas de renovación, y justo al hermano cerdito y a la hermana gallina les tocó donde una señora ya bastante mayor que les dijo: arriba tengo un piso que es solo de ustedes, no les voy a poder atender, atiéndanse ustedes. No se preocupe, hermana, le dijo la hermana gallina, mientras tengamos donde dormir y bañarnos, está bien. Y entonces ese día se levantaron temprano porque empezaba la asamblea, pero les tocaba salir a desayunar por fuera. Entonces el hermano cerdito y la hermana gallina van a buscar, como dicen en Colombia, un desayunadero, un lugar donde desayunar. Y entonces llegan a un lugar, se sientan y preguntan: ¿qué tienen para desayunar? Y le dice el mesero: bueno, tenemos huevos revueltos con tocino. La gallina se puso muy contenta, pero el cerdito se sintió muy mal. Diciendo: hermana gallina, vamos para otro lado. Se pararon, buscaron otro lugar donde desayunar, entraron, se sentaron. ¿Qué tienen para desayunar? Y le dicen: tenemos huevos fritos con chuleta de cerdo. La gallina se alegró, pero el hermano cerdito: vámonos, hermana, para otro lado. Llegaron a otro lado. ¿Qué tienen para desayunar? Tenemos huevos tibios con chicharrones de cerdo. La gallina se puso muy contenta, pero el cerdito no. Al final se tomaron un juguito por allí, un café, y ya iban llegando hacia el auditorio, cuando de repente la hermana gallina, que estaba más crecida, había sido servidora, coordinadora de toda la Galicia, entonces decide exhortar al hermano cerdito extremeño. Y le dice: mire, hermano, yo creo que es bueno que enfrentemos las cosas. Estoy convencido que tanto su especie como la mía estamos colaborando en la alimentación del ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. Usted no debería ponerse triste por compartir con su especie y la mía, compartamos y hagamos que el ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, pueda nutrirse y alimentarse. Y se voltea el hermano cerdito y le dice: mire, hermana gallina, para usted poner un huevo es colaborar. Para mí, dar tocino, chuleta o chicharrón es dar la vida. Moraleja: el Señor no te pide tu huevito, sino tu chicharrón. El Señor no quiere colaboradores con la renovación. El Señor quiere comprometidos con la renovación y con su iglesia. El Señor no quiere simplemente que colabores. Yo quiero contarte un gesto que a mí me llamó mucho la atención cuando leía la biografía de la Beata Teresa de Calcuta. La Beata Teresa recibía de muchas gentes nobles de Europa buenas donaciones anuales. Pero después de recibir durante un cierto tiempo esas donaciones, la Madre Teresa le mandaba una carta a esta duquesa, a esta condesa, y le decía: mire, señora condesa, le agradecemos mucho su generosa contribución anual para nuestra obra, pero para este año, en sus vacaciones estivales, queremos no que nos envíe los 5,000 o 10,000 euros que nos manda al año, sino la queremos a usted. Véngase usted de voluntaria durante un mes, o si quiere durante 15 días, véngase de voluntaria.
Y entonces muchas de estas gentes importantes en su té de amigas, ay, que la Madre Teresa me invitó a Calcuta, que me voy de voluntaria y no sé qué más. Y entonces, cuando llegaban allá, por supuesto, no había hotel de 5 estrellas. Era en la misma casa de las hermanitas. No era un cuarto con baño propio. Era una celdita muy sencilla, con una camita y una colchoneta, apenas de esas de espuma, y ya. Nada de aire acondicionado, apenas a ella, porque era mecenas de la comunidad, un ventilador que no era muy silencioso, que digamos. Y el baño era común con el resto de las hermanas. Pero estaban muchas de esta gente colaboradora, iba con mucha alegría a su tiempo de misión. Y después de un desayuno frugal y de la misa, llegaban allí al ancianato, al hospital, le decía, bueno, usted atienda y limpie a ese señor de 78 años que es inválido. Y limpiarlo era cambiarle los pañales y hacerle todo el aseo y todas las demás. Ahí no importaba si era condesa, si era duquesa o si era gallina gallega. Allí lo que realmente importaba era el servicio que prestaba. Cuenta este historiador de la Madre Teresa que muchas de estas señoras al segundo o tercer día inventaban una emergencia en su país de origen. Le salió un orzuelo a mi abuelita en el dedo gordo y entonces se viajaban inmediatamente y muchas de ellas no terminaban la misión. El mensaje de la Madre Teresa era: su colaboración es muy buena, pero más que su colaboración, la queremos a usted. No queremos a su plata ayudándonos, la queremos a usted ayudándonos. Muchas de ellas, cuando regresaban, duplicaban la ofrenda. Aunque estoy convencido que esa no era la estrategia de la Madre Teresa, pero lo importante es que diferenciemos entre lo que es colaborar con la iglesia, colaborar con la renovación y lo que es comprometernos con ellas. El Señor no quiere más huevitos en la renovación. El Señor quiere chicharrón, tocino y chuleta. ¿Estás dispuesta a darla? Bienvenido. Si no, la puerta está abierta. Bien. Ya habíamos visto hacia dónde va la renovación en sus 48 años, hacia los 50 años ahora. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tiene la renovación carismática? No nos cabe la menor duda que hoy nuestra iglesia, a la que pertenece y está comprometida en nuestra renovación, está recibiendo ataques frontales, descarados y cínicos de todos los frentes posibles. Cuando uno escucha a Pablo en 2 Timoteo 3, del 1 al 7, parecería que estuviera escribiendo para nosotros, católicos españoles del siglo XXI. 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Ten presente, describe Pablo a Timoteo, que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Uy, adivinó. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amante de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Uno no es capaz de diferenciar si se refiere al siglo I de nuestra era cristiana o a nuestra realidad en el día de hoy, porque cada una de estas situaciones descriptivas que nos presenta San Pablo la vivimos en el día de hoy.
Hoy nos encontramos con gente egoísta, soberbia, difamadora, rebeldes, irreligiosos, desnaturalizados, implacables. Parecerían ser que las cosas no han cambiado. Sin embargo, ante este panorama tenemos no solamente que estar despiertos y estar alertas, sino tenemos que estar preparados. La única manera para vencer estos ataques es conociendo a nuestros enemigos. En muchos países, la mejor manera que han tenido la policía, las autoridades, para desbaratar bandas criminales, cárteles o grupos extremistas ha sido conociéndolos. Mientras mejor conozcas a tu enemigo, qué dicen, qué piensan, qué creen, cuál es su modus operandi, será mucho más fácil para ti poder contenerlos, poder confrontarlos y, si es posible, poder vencerlos. Yo recuerdo cómo cuando yo era muchacho sufrimos en la década de los 80 y primeros años de los 90 la guerra implacable y fratricida de este grupo extremista llamado Sendero Luminoso, que ponía bombas, bajaba torres y mataba y destruía todo a su paso. Cuando cambió la estrategia del servicio de inteligencia y decidieron conocerlos, infiltrarlos, entonces pudieron por fin capturarlos y pudieron por fin desarmarlos y destruirlos. Por lo tanto, conocer al enemigo es necesario para poder confrontarlo. A continuación, veremos 7 enemigos que como iglesia y renovación carismática nos toca conocer y enfrentar. El primero de los enemigos, el posmodernismo que vivimos en nuestra cultura light. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo? El posmodernismo, caracterizado por su permisividad y superficialidad y por el rechazo a los compromisos permanentes. Si uno mira la propaganda comercial y de mercadotecnia que tiene la sociedad light, vamos a descubrir un perfil muy interesante. ¿Qué nos ofrece hoy el mundo de las mercancías? Hoy nos ofrecen cerveza sin alcohol, café sin cafeína, azúcar sin calorías, leche sin lactosa, tabaco sin nicotina, mantequilla sin colesterol ni grasas trans. ¿Qué mensaje se esconde detrás de esta campaña de mercadeo? ¿Qué antivalores promueve? ¿Qué significa que tomes una cerveza sin alcohol? O que endulces con azúcar que no tiene calorías, o que tomes leche sin lactosa. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Se esconden algunos antivalores muy interesantes. Primero, lo verdaderamente importante no es lo que eres, sino la apariencia. Que parezca leche, pero que no tenga lactosa. Que parezca pan, pero que no tenga gluten. Que parezca café, pero que no tenga cafeína. Entonces, lo que importa es lo que parece, no lo que se es. No importa lo que eres, sino lo que la gente cree que eres. Están creando hombres y mujeres sin valores reales y sin contenidos, entregados más bien a la superficialidad y a la banalidad. Prima lo individual sobre lo colectivo. Es interesante ver cómo a mí me preocupa en este mundo tecnológico. Me preocupa tremendamente, por ejemplo, que unos papás le compren a un niño de 10 años que jamás anda solo un celular. Si un niño de 10 años no anda solo, sino anda siempre con alguien, ¿para qué le compras un celular? Muchas veces no es porque el niño lo esté necesitando, sino porque en el colegio que está, en el círculo donde se mueve el peladito, el chaval, el niño, entonces los papás compiten para ver quién le da el mejor celular a su hijo. ¿Qué mensaje le estás dando a tus hijos? Que las personas valen más por lo que tienen que lo que realmente son.
A veces sin querer, aunque nos llamamos católicos y cristianos, nos estamos dejar arrastrar por esta sociedad consumista que tanto está denunciando el Papa Francisco en su última encíclica que salió hace unos días, la Laudato Si, que espero que la consigan y la compren. Allá en Colombia todavía no ha salido la edición impresa, ya me estoy llevando para mis 3 hermanos de comunidad esta encíclica, la Laudato Si. Entonces lo importante no es lo que eres, sino lo que la gente cree que eres. Estamos creando hombres y mujeres sin valores, entregados a la superficialidad y a la banalidad, donde empieza a primar lo individual sobre lo colectivo. Incluso se empieza a reflejar en los matrimonios nuevos. Tengo allí un CD que se llama ¿Por qué fracasan los matrimonios jóvenes? Y a mí me entristece constatar cada día más que el fracaso de muchos matrimonios jóvenes no está en el momento en que esos jóvenes se están casando, sino en la situación a la que sus padres los han colocado antes del matrimonio. Un hijo sobreprotegido, que siempre se le dio todo, que nunca se le exigió nada. Un único hijo, una única sobreprotegida, que los papás le dieron todo e hicieron todo lo posible por evitarle el sufrimiento. Yo no sé en qué parte de los derechos humanos, de la Biblia, del magisterio de la Iglesia, dice que el sufrimiento es malo. Y sin embargo hacemos todo lo posible por evitarles el sufrimiento a nuestros hijos. Y les estamos impidiendo que sean capaces de descubrir la escuela de fortaleza, la escuela que significa pasar por el dolor. Al evitarles el dolor, les estamos volviendo irresponsables. Porque si tú haces las cosas que tiene que hacer tu hijo, por sobreprotegerlo, le estás enseñando a ser irresponsable. Siempre hay alguien que haga lo que me toca hacer a mí, pues después tendrá que ser mi mujer, o mi marido, o mis suegros, los que se encarguen de hacer lo que me toca hacer a mí. A los que tienen chavales pequeñitos, hijos pequeñitos, pilas, donde se me escapó Oscar, los que tienen hijos pequeñitos, yo siempre les digo, les doy una prueba, un test, para que se autoevalúen y puedan descubrir si son padres sobreprotectores o no. De repente ustedes ya no tienen hijos, pero tienen nietos pequeños. Pues dile a tus hijos que se evalúen con este test. Cuando el niño de 4, 5, 6 años va a jugar, saca sus juguetes, sus carritos, sus muñecas del baúl de los juguetes, de la caja de las muñecas y juega en la sala, porque ahora los pisos son cada vez más pequeñitos. Entonces el único lugar amplio es la sala comedor. Entonces ahí voltean su caja de los juguetes. La pregunta del millón es, y no me respondan por favor que no quiero exponerlos a vergüenza pública. La pregunta del millón es, cuando tu niño, tu hijo, tu nieto saca su caja de juguetes a jugar, cuando termine el juego, la pregunta es, ¿quién recoge los juguetes, los pone en su caja y los lleva a su rincón? Si es el niño el que lo hace, no te he dicho absolutamente nada y estás empezando a formar ya a sus cortos 3 o 4 años a una persona responsable de sus actos. Pero si es la vieja o la abuela la que le está haciendo las cosas, ya estás empezando a formar un irresponsable y posiblemente un fracasado en su matrimonio. Dirán que puede ser demasiado temerario lo que estoy diciendo, pero desde allí se empieza. Hay que enseñarles, por más pequeñitos que sean, a que sean responsables. La gran tragedia de nuestro mundo, la gran tragedia de nuestras familias españolas, es que hemos pasado de familias de muchos hijos, 5 hijos, 7 hijos, 12 hijos, a familias de 1 o 2 o de ninguno. Y entonces, mientras menos hijos tenemos, yo les pregunto en el curso prematrimonial a las parejas, ¿cuántos hijos quieren tener? Me dicen 1 o 2. Yo digo, ¿por qué no tienen 7?
porque no tienen 12 o 15. Esas son familias muy sanas. Las familias numerosas entregan a la sociedad hombres y mujeres mejores preparados y capaces de construir familias funcionales. Yo me encuentro con los que me dicen: no, padre, solamente 1 o 2 porque queremos darle calidad de vida y calidad de educación. ¡Mentirosos! Porque estás borrando con el codo lo que escribe por la mano. Porque lo que haces es darle de todo, y al darle de todo lo vuelves sobreprotegido e irresponsable. Cuando hay muchos hijos, hay competencia. Y la competencia te prepara para un mundo y un mercado cada vez más competitivo. Cuando tienes un solo hijo, 2 hijos, ¿qué pasa con la torta? Se pudre. ¿Qué pasa con las cosas? Se dañan. Pero cuando hay 3 o 4, ahí o te pones pilas, o te pones mosca, o simplemente se llevan tu porción. En mi casa éramos 5 hermanos. Cuando venía mi mamá con la hora de lonche, con los 12 o 14 panes, 2 por cabeza, venía con el pan. Yo decía: permiso, agarraba mis panes, mátense ustedes. Y me iba con mis 2 panes, porque si no me ponía mosca, me quedaba sin pan. Entonces, aunque no crean, el número de hijos y la competencia es sana y crea personas mejor preparadas para un mundo altamente competitivo. Entonces, en los matrimonios nos estamos encontrando donde las personas se casan. Me caso contigo no por lo que tú eres, sino por lo que me aportas a mí. Me encuentro con matrimonios que se casan no porque yo soy la persona que te voy a amar hasta el extremo, sino porque tú eres la persona que va a cubrir ciertas necesidades de mi vida. Yo a veces llegan al curso prematrimonial y le digo: a ver, mamerto, ¿por qué te quieres casar con Tripacia? Padre, porque mamerto es el hombre que me va a hacer a mí feliz. Padre, porque Tripacia es la mujer que me va a hacer feliz a mí. Me los rajo a los 2 y le pongo un 0. Porque tú no te casas con ella para que ella te haga feliz a ti. Tú no te casas con él para que él te haga feliz a ti. Tú te casas con ella porque tú quieres hacerla a ella feliz. Te casas con él porque tú quieres hacerlo a él feliz. Es imposible en esta sociedad light, en esta cultura light, encontrar esa capacidad de donación, de oblatividad y de sacrificio. Me entristece ver en los matrimonios modernos como en la primera crisis matrimonial ya se están divorciando. El divorcio debe ser la última alternativa. Cuando se gastaron todas las probabilidades, cuando se recurrió a todos los elementos posibles para tratar de salvar ese matrimonio. Y si a pesar de eso el matrimonio, como decía el Papa Francisco hace poco, está herido y dañado, y la convivencia hará que otros sufran, hay matrimonios en los que toca decir: es mejor que se separen. Pero eso debe ser la última alternativa. He llegado a Barranquilla de párroco, una parroquia de estatus alto, y me estoy escandalizado de la gran cantidad de jóvenes divorciados que me encuentro. La gran mayoría hijos únicos de 1 o de 2 hijos. Y porque están divorciados, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tienes? 31. Y soltera, casada, no, padre, divorciada. ¿Qué pasó? No, a los 2 años me divorcié. ¿Por qué? Porque me sacó la vuelta. Me sacó la vuelta y me puso los cuernos. Entonces, eso sí entienden, ¿no? Bien. Entonces, por eso me divorcié. Para el divorcio civil, no conozco las leyes españolas, pero creo que para el divorcio civil la infidelidad es causal de divorcio. Pero para el matrimonio católico, el divorcio se cura con perdón y con arrepentimiento y con misericordia y con una nueva oportunidad. Hay que gastar todos los recursos a tener que llegar. Pero un hijo, una hija sobreprotegida, lo primero que hace es irse a la paz. Yo estaba indignado, un matrimonio que me tocó presidir. Era un matrimonio de estrato alto.
Ahí estaba la vieja, digo, la mamá del novio, con el novio, ahí adelante, se tocó la marcha nupcial, y ahí iba entrando la boba, digo, la novia, y le iban cantando la marcha nupcial, ya se casó, ya se fregó, la, 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 porque la que se casa es ella, a ti te tocaron la marcha nupcial, no a mí. Bueno, y entonces, mientras iba entrando la novia, la señora, la mamá del novio, le dijo, hijito, ya sabes que en la casa queda tu dormitorio para cuando estés cansado y quieras venir a descansar. Con todo respeto, ¿cansado de quién? De la pobre pendeja con la que se está casando. Es triste que en el mismo día del matrimonio la madre del novio le esté torpedeando el matrimonio a su propio hijo. En la casa te queda la pieza para cuando quieras venir a descansar. Si amas a tu hijo, mamá, me voy a casar, qué bueno. ¿Y a dónde te vas a ir a vivir? ¿Qué? ¿La casa no es grande? No, señor. Te vas y tu cuarto desaparece. Pasa para tu hermano, o lo vuelvo costurero, o lo vuelvo taller de gimnasio, cualquier cosa, pero tu cuarto desaparece. El que ama a su hijo tiene que decirle, te vas, chao pescado, ahueca el ala y a formar tu propio nido. Entonces, el primer gran enemigo que tenemos es el posmodernismo y la cultura light. El segundo gran enemigo, denunciado con fuerza por nuestros dos últimos pontífices, el relativismo moral. El relativismo moral parte del principio de que nada es absoluto. Todo depende de tu punto de vista. Todo está permitido mientras no afecte a terceros. En la Laudato Si número 122, la última encíclica del Papa Francisco nos decía que este antropocentrismo desviado da lugar también a un estilo de vida desviado. Y el Evangelio Gaudium 80 decía, cuando el ser humano se coloca en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Junto a la omnipresencia del paradigma tecnocrático y la adoración del poder humano sin límites, se desarrolle en los sujetos ese relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los intereses inmediatos. Este relativismo moral también sostiene que las minorías tienen derechos que han sido conculcados y arrebatados por las maravillas fundamentalistas y dogmáticas religiosas. La vida moral, para los relativistas, forma parte de la vida privada de cada persona que ningún dogma o ideología pueden imponer. En mi vida moral, en mi vida íntima la manejo yo y nadie me dice qué debo hacer. Nada ni nadie, ni menos la iglesia ni el gobierno. Es lo que ellos promulgan. La vida moral forma parte de la vida privada de cada persona. El relativismo moral se constata en lo que tanto insistía el Papa Benedicto XVI, en la subjetivización de la conciencia moral. Si algo es bueno o malo para ti, es solo para ti, no puedes imponérselo a los demás. Por lo tanto, la religión y sus dogmas son opciones personales no vinculantes. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Por lo tanto, las verdades son relativas y no existen verdades universales ni verdades absolutas. Por lo tanto, si eso es así, entonces tú puedes ser un cristiano a tu manera. Ese es el segundo gran enemigo, el relativismo moral. El primero, habíamos dicho, el posmodernismo de la cultura gay, de la cultura light. El segundo, el relativismo moral. Ya vamos a escapar, no se me escapan. Tercero, el
hedonismo hiperlativo. El hombre, parece ser que el centro de la vida del hombre logró Freud su sueño, hacer que la vida del hombre primara única y exclusivamente en su genitalidad. El hedonismo hiperlativo. Lo fundamental en la vida, sostienen los hedonistas, es vivirla sin restricciones. Sobre este aspecto, ya el Papa Francisco ya había denunciado a los matrimonios, como se dice en inglés, childless, los matrimonios sin hijos, childless, menos hijos, sin hijos. Donde un matrimonio, hombre y mujer, se conocen, viven en esta sociedad de consumo, disfrutando y viviendo placenteramente de todo lo que este mundo puede darles, sin el compromiso de tener hijos, que criar hijos, que sacar adelante. Un matrimonio que busca el sacramento de la iglesia, que deliberadamente han decidido no tener hijos, ese matrimonio es canónicamente inválido, porque no se abrieron, no tuvieron apertura a la vida, que es uno de los requisitos para el sacramento matrimonial. Eso es muy claro. Yo recuerdo cuando estudiaba en Roma, en el bus camino de la universidad, escuchaba a una pareja de mujeres y una le decía a la otra: hemos decidido con Pablo tener un niño. Y la otra le decía: no seas boba, no seas onza, ¿cómo se te ocurre? Esos gastan mucha plata, dan mucha grima, dan mucha pelea, después se vuelven rebeldes, después fuman marihuana, te roban tus cosas y terminan tirándote en un asilo. Mejor consíguete un par de perritos y colorín colorado. Y ahora la familia que presentan es papá, mamá, Fido y Doggy. Esa es la familia moderna que quieren presentarnos los del hedonismo hiperlativo. El goce individual exacerbado, la búsqueda del placer por el placer. Y esta búsqueda del placer por el placer hace que dos jóvenes se encuentren, dos jóvenes se disfruten el uno del otro, pero donde no hay el menor atisbo de donación, de oblatividad y de entrega. Hay un cantante guatemalteco con el que discrepo de la gran mayoría de sus canciones, pero hay que reconocerle algunas de las verdades que dice. Una de ellas, en una de sus canciones, es: tuve sexo 1000 veces, pero jamás hice el amor. ¿Sí? El placer por el placer. El cerrarse a la dimensión procreativa en la intimidad de la pareja es buscar el placer por el placer. En colombiano se diría: uso condón para pichar contigo, pero no quiero tener amor contigo. O sea, lo que quiero es sexo. Lo que quiero es sexo a la lata, pero no quiero abrirme a la vida. Entonces lo que quiero es tener sexo, no quiero hijos. Entonces está buscando una satisfacción egoísta y está castrando a su acto unitivo de la capacidad de la procreación, que es donde la donación y la objetividad, la unicidad y la exclusividad se dan en su máxima exponencia. La individualización de la sexualidad privándola de su unicidad. La filosofía que nos propondría una película de Walt Disney. Y yo he visto a muchos hogares que el cuarto del niño se lo pintan con el Rey León, todas las pinturas, todo es con el Rey León y el Rey León. Y la película del Rey León es una película nociva. Y les digo por qué. El Rey León, ¿se acuerdan? En la pradera nace Simba, y entonces su papá, que era el gran rey, lo presentan, pero de repente hay una conspiración del otro rey, del otro león frustrado, que se junta con las hienas. Si usted mira la película en inglés, no la doblada al español, sino en inglés, va a descubrir que todas las hienas, esos animales feos, maltrechos, tienen acento mexicano. Pues, ¿qué ondas, güey?
Las hienas, que son las que invaden la pradera, las que depredan la pradera, son los sudacas que se van para Estados Unidos. Y entonces la consecuencia de la película El Rey León fue la ley 143 en California, que privó a los hijos de inmigrantes de la educación si no tenían papeles y de la salud pública. Fue un reflejo de esta película El Rey León. Resulta que el pequeño Simba termina huyendo. Le convenía al rey, este usurpador, que huyera el heredero, porque así él se convertía en el heredero y él empieza a reinar con las hienas. Y entonces Simba huye, deja la pradera y termina en la selva tropical. Y en la selva tropical se encuentra con sus dos amigotes, un jabalí llamado Pumba y un suricato llamado Timón. Y mientras Simba, preocupado por lo que había pasado en su país, el daño que había, la usurpación, y entonces estaba muy preocupado y se le acercan Pumba y Timón y le dicen: hermano, ¿qué te preocupas? Tú simplemente disfruta del Hakuna Matata. ¿Qué es la filosofía del Hakuna Matata? Hay problemas en tu casa, Hakuna Matata. Hay que conseguir plata para pagar, Hakuna Matata. Que no hay esto, Hakuna Matata. Hakuna Matata, tú diviértete y pásala rico. ¿Cuál sería la traducción castiza más propicia de la filosofía del Hakuna Matata? Pues la filosofía del me importa un culismo. Me importa un rábano. Me importa nada. Vive, disfruta la vida y no te preocupes por lo que es tu responsabilidad, que esos se encarguen otros de ti. Esa filosofía del Hakuna Matata es la que se esconde detrás del hedonismo hiperlativo. Vive tu vida hasta el máximo, no importa que mueras a la avanzada edad de 33 años. Bien. ¿Cuál es el primer enemigo? El posmodernismo de la cultura light. El segundo, el relativismo moral. El tercero, el hedonismo hiperlativo. Cuarto, el consumismo galopante que denuncia de una manera magistral el Papa Francisco en la Laudato Si. Este consumismo galopante nos lleva a acumular más y más cosas. Qué triste que nuestra cultura occidental y cristiana se haya convertido también en la cultura de la acumulación. Acumulamos. Vas por el campo, te encuentras con un árbol lleno de naranjas y si tienes un costal te llenas todas las naranjas, aunque se te pudran en la casa, aunque no te las puedas comer todas. El padre Carlos Valles, jesuita español, compañero del padre Anthony de Melo, que sirve allá en la India, contaba en alguna oportunidad que nos dio una conferencia para sacerdotes en Bogotá, que en la ciudad donde él vive, creo que es en el estado de Kerala, fue a celebrar una misa temprano en la mañana a la casa de las Hermanas de la Caridad, y que estaban en la parte de atrás de un mercado público muy grande. Entonces el padre cruzaba el mercado, celebraba la misa, y cuando iba cruzando el mercado se encontró con una católica, una señora que vendía puestos allí, en su puestico, allí en la banqueta, en el andén, en la acera. Esta señora vendía las hierbas dentales. ¿Qué es eso? Pues les explico para los que no conocen la India. Yo no lo conocía hasta que escuché al padre Vallés. Resulta que para un indio, no los de América sino los de la India, para un indio los cepillos dentales son antihigiénicos. ¿Por qué? Porque un día, 2 días, una semana, hay algunos que tienen el cepillo medio año, 1 año por la crisis, se abre como una flor y ahí le siguen dando al cepillo lleno de bacterias y de un montón de cochinadas más, si lo miras al micrófono. Pues los indios son más saciados que nosotros que usamos cepillo de dientes. Ellos usan hierbas dentales. Es una hierbita, es una hierba fina, una hierba como la menta, como la hierbabuena, que la masticas y su jugo te limpia. Te limpia, tiene ese efecto purificador, te limpia todas las bacterias que hay y después de haberlo masticado bien con su bagazo,
Lo botas y es un cepillo dental biodegradable. Es una maravilla. Yo entonces, el padre Carlos iba pasando y la vio a la señora con sus ataditos de sus hierbas dentales. Entonces la saludó, se fue, celebró la misa y cuando regresó, eran como apenas las 10 de la mañana, 11 de la mañana y ya no le quedaba casi nada. Si el padre la vio y dijo, ¡wow! ¡Qué bien te ha ido! Alcanzas a ir a tu tierrita y traerte otro bulto más. Y le dice la señora, ¿y para qué? Pues para que venda más. ¿Para qué, padre? Ya tengo lo que mis matitas me pueden dar para el día de hoy, lo que mi tierrita me da para el día de hoy y lo que necesito para comer para el día de hoy. Nosotros sacamos el de mañana, el de pasado y del próximo mes. Pero porque tenemos esa maldita costumbre de acumular lo que no necesitamos. En la Navidad, en mi parroquia que es Pelucona, Gomela, Friquis, Jai, Fresa, en mi parroquia, cuando llega la Navidad, yo le digo a mis queridas filigresas, querida hermana, acérquese a su walk-in closet, porque no tienen ropero, a su walk-in closet, paséense, miren. Y si tienes en tu walk-in closet un vestido que no te pones hace más de 2 años, eres una ladrona. Si hace 2 años no te pones ese vestido, ¿para qué lo sigues guardando? Ay, padre, es un Pierre Cardin que me costó no sé cuántos cientos de euros, padre, pero lo que pasa es que yo subí de peso. Entonces, cuando baje 32 libras, me lo vuelvo a poner de nuevo. Con todo respeto, la única manera para que baje 32 libras es que te dé un cáncer de los berracos, para que te lo puedas poner. Así que mejor deshácete del vestido y quédate sana y deja de acumular lo que no necesitas. Abre tu ropero y fíjate qué ropa tienes allí que tiene más de 2 años colgada. ¿Cómo te puedes llamar cristiana, católica, servidora renovada, acumulando lo que no necesitas cuando hay gente que se muere de frío y tiene necesidad? Perdónenme. Dentro de este consumismo galopante también se nos presenta la satanización del dolor, del esfuerzo y el sacrificio. Parecería ser que todo lo que sea dolor, esfuerzo y sacrificio es malo. Queremos todo fácil. Queremos salir de la universidad y que nos contraten de una vez como gerente general del Banco de Santander. Queremos las cosas fáciles. No queremos el sacrificio. De hecho, cada vez que el mercado electrodoméstico quiere sacar un nuevo producto en el mercado, ¿qué es lo que te venden? Ahora, licuadoras con el vaso cerrado, usted puede licuar cebolla sin llorar. Entonces, cada vez nos ofrecen cosas que nos dicen, ahora esto te va a hacer la vida más fácil. Hoy abridores eléctricos. Y llegan, te lo venden y tú le dices, llega tu marido, mi amor, compré un abrelatas eléctrico. ¿Cómo hemos podido vivir tantos años de casados sin tener este abrelatas eléctrico? Y nos crean la necesidad de lo que no necesitamos y de lo que no tenemos. Entonces se nos sataniza el esfuerzo, el dolor y el sacrificio. Parecería ser que todo esfuerzo es malo y es negativo. ¡Ey! Y los carismáticos, cómo nos encanta las misas de sanaciones. Porque si tengo una enfermedad es para que me sane. Y si Dios no me sana, me pongo berraco con Él, me pongo bravo con Él, jetón con Él, no sé cómo le dirán, y entonces hasta lo amenazo. Mira, si no me curo este cáncer, me voy con los hermanitos. Cuidados, hermanos. Nos decía el Papa Juan Pablo en la Salvifici Doloris, el poder redentor que tiene el dolor y la enfermedad. Todos aquellos que trabajen en pastoral de enfermos tienen que conocerse y leerse la Doloris Salvificis. Esta encíclica sobre el valor redentor de la enfermedad que nos regaló Francisco, que nos regaló Juan Pablo II. ¿Saben qué? La Salvifici Doloris, entre todo el gran corpus,
doctrinal que nos dejó el Papa Juan Pablo II es la cenicienta de las cartas de Juan Pablo II. Nadie la quiere ver, nadie la lee, en los seminarios ni los mencionan, nadie lo quiere. Porque en ningún momento queremos leer algo que nos diga el dolor es bueno. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de consumo el dolor es malo. Y uno mira las propagandas, tienes dolor de cabeza, zámpate una pepa. Tienes dolor de esto, zámpate otra. Tienes una, zámpate otra. Y entonces vivimos zampándonos pepas para tratar de huir de todo tipo de dolor. Porque pensamos que el dolor es malo. En la Salvifici Doloris hubo una religiosa de la presentación, de la comunidad de presentación en Colombia, que creó una misión con la Doloris Salvifici. Fue tan buena esta misión del dolor que las obras misionales pontificias crearon la Comisur, la Comisión Misional del Sufrimiento, a través de esta hermana de la presentación. Y esta hermana de la presentación iba muy sencillamente a donde los enfermos terminales y le decía, le duele mucho, no desperdicie su dolor. ¿Cómo así? Te agachas, ¡ay! Te duele la artritis. No grites, no chilles, no mandes un carajo. Tienes un dolor, aguántate, muérdete los labios y ofrece ese dolor por tus seres queridos. ¿Quién no tiene una oveja negra o una cabra negra en la familia? Y algunas hasta de las locas, bien. Entonces, si tienes esto en tu familia, ofrece tu dolor. Hace poco les hablaba de la técnica de los frijoles, la intercesión con la técnica de los frijoles, en remojo de oración. Hoy le sumo una técnica más, ofrece tu dolor como valor redentor, transformador para tus seres queridos. ¡Ey! Nuestros grandes santos, nuestra Rosa de Lima, nuestra Santa Mariana de Jesús, nuestros grandes santos místicos, Teresa de Jesús, de los siglos XVI y XVII, hicieron de las heces y el sacrificio el medio de intercesión y santificación de la iglesia. Estaban sanas y se ponían cilicios, estaban bien y se infringían dolor para ofrecer ese dolor por la conversión del mundo. Si estando sanas se provocaban dolor para ofrecerlo, tú no tienes que hacerte dolor porque ya lo traes. Aprovecha lo que ya lo traes, no lo malgastes, no lo despilfarres. Utilízalo para una causa buena. Y todos tienen en su familia algo o alguien por quien orar y por quien interceder. Eso es lo que trabaja la Comisura a través de la Salvifici Doloris. Ofrece tu dolor por algo bueno. ¿Te duele algo? Aguántalo. Señor, esto por el sinvergüenza de mi marido. Ofrécelo. Y vas a ver el poder redentor que tiene el dolor. Era vicerrector del seminario de la diócesis de Tacna, Perú, el padre capellán del Hospital Mayor de allá de la ciudad de Tacna, salió de vacaciones. Y como en el seminario éramos 5 sacerdotes, el obispo le pidió al padre rector que destinara a uno de los padres durante ese mes de julio para que vayan, celebraran una misa todos los días y diera la comunión, la unción a quien lo pidiera. Siquiera una tarde, un par de horitas durante todas las tardes. Y el padre rector me pidió a mí ese servicio. Mi pastoral, yo admiro mucho a los que trabajan con los enfermos. No es mi pastoral. A mí me da grima, como dicen aquí. Pero cuando me toca, pues me toca. Y acababa de leer la Salvifici Doloris, recuerdo, y entonces de repente el piso 4, que era el piso oncológico, me dicen las enfermeras, padre, haga algo con la paciente del 316 que nos tiene podridas. Está con un cáncer terminal, grita, chilla, le estamos dando hidromorfona, que es más fuerte que la morfina, y sigue gritando y chillando. Padre, haga algo. Yo no sé si era poner una almohada o qué, no sé qué me estaban pidiendo que le hiciera. Y entonces yo llego donde doña Carmen, nos pusimos a conversar, y entonces me acordé de la Comisur, y le dije, Carmencita, ¿tú tienes algún familiar, ser querido? Y era una mujer sola, no tenía a nadie. Y entonces yo digo, pero ofrece, yo le decía, tienes una bomba atómica de intercesión en tu cuerpo, que es tu dolor. Ocúpalo para una causa buena. ¿Cómo así, padre? Ofrécelo por algo. Le dije, ya está, no tienes un familiar por quien pedir. Ok, vamos a ser socios.
Yo soy el responsable de la pastoral vocacional de la diócesis. Ofréceme tú tu dolor por las vocaciones. Tú ofreces tu dolor y yo las busco. ¿Listo, socio? Listo, socio, listo, socio. Después me decían las enfermeras, Padre Charlie, ¿qué hizo con doña Carmen? Que vemos que por el gesto, el rictus de dolor que tiene en la cara, que le está doliendo, pero no se queja. Padre, ¿qué hizo? ¿Cuál es el truco para usarlo con otros pacientes? Ah, no, ese es un secreto entre mi socia y yo. Ah, son socios. Sí, tenemos un negocio en común. Y entonces, no les dije. Cuando llegaba a darle la comunión, le decía, Carmencita, ¿cómo estás? Y me decía, Carmencita, Padre, me imagino que esos seminaristas deben estarse metiendo por las ventanas porque esto está jodido. Así me habló. Pero allí seguimos. Me imagino que se está colando por la chimenea, por la ventana, por todas partes. Carmencita, sigue nomás, que el Señor es el que está orando. Recuerdo como a la tercera semana que subo yo al tercer piso, veo que las máquinas que estaban controlando los signos vitales de la 316 estaban afuera, en el pasillo. Blanco es y gallina lo pone. Yo me fui corriendo, estaba tan impactado de lo que veía a mis ojos que no alcancé a detenerme en la estación de enfermeras. Llego corriendo por la puerta y las sábanas tiradas en el piso, la bolsa de basura ahí también, y viene la enfermera corriendo detrás de mí. Padre Charlie, me dijeron, doña Carmen murió en la madrugada y la enfermera del turno de la noche le ha dejado un mensaje. Y luego, ¿me lo puedes leer? Sí, padre. Dice, Padre Charlie, doña Carmen murió a las 3:15 de la mañana, completamente consciente y sin quejarse de un solo dolor. Y las últimas palabras fueron para usted. Díganle al Padre Charlie que su socia no le ha fallado. Todos los años entraban al seminario de Tacna, al propedéutico, entre 5 y 7 muchachos. El año de gracia de doña Carmen, le digo yo, entraron 21 candidatos al seminario. El obispo me felicitó. Yo le dije, no tiene que felicitarme a mí. Soy yo el que tengo que darle gracias por haberme dado la oportunidad en el mes de julio de servir en el hospital, porque allí encontré la fuente que necesitaba para poder salir adelante en el trabajo de la pastoral vocacional. El dolor no es malo. El dolor puede convertirse en este momento tú, enfermo crónico. Deja de quejarte. Y deja de quejarte también por la situación de tus hijos. Y empieza a no desperdicies ese dolor y utilízalo para una causa noble. Las falsas dentro del consumismo galopante se presentan también dentro de algunos grupos de iglesia, e incluso Renovación Carismática Católica, y de nuevo meto el dedo de la llaga, ustedes me perdonarán, las falsas teologías de la prosperidad. Las famosas novenas de la prosperidad. Estamos en crisis, hagamos la novena de la prosperidad para tener harta lana y salir de pobre, salir de esta. Y entonces se ve la pobreza como una maldición. Eso viene de las iglesias de los hermanos separados, que ellos nos venden que la pobreza es una maldición. Sí, claro. Entonces Francisco de Asís y Teresa de Calcuta eran un par de malditos. La pobreza no es una maldición, la miseria sí, la pobreza no. Puede ser pobre, pero con dignidad y con valores. Ser rico y ser miserable, hay muchos. Quinto enemigo, la subvaloración de la dignidad humana. El ser humano se convierte en un objeto para otros fines mezquinos. Nos decía Juan Pablo II en las Labores Exercens que el ser humano jamás puede ser un medio.
El ser humano, por ser imagen y semejanza de Dios, es un fin en sí mismo, humane vitae y labora in exercens. Por lo tanto, nunca el ser humano podrá ser medio para otros fines, porque él en sí mismo es un fin. Me entristece ver la forma como usamos a las personas como medios. Hace poco, en mi cuenta de Twitter, @padrecharlie, con Y, colocaba la siguiente frase: Dios creó a las personas para ser amadas y las cosas para ser usadas. Las personas para ser amadas, las cosas para ser usadas. Traicionamos al Creador cuando amamos las cosas y usamos las personas. Las cosas hay que usarlas y a las personas amarlas. Pero amamos más el piso, amamos más el coche, amamos más nuestros bienes que a nuestros hijos, que a nuestro esposo, nuestra esposa, que a nuestros seres queridos. Las cosas se usan y las personas se aman. Qué triste que nos hayamos dejado seducir por esta falsa ideología y estemos amando las cosas y estemos subvalorando a los seres humanos. Esta subvaloración de la dignidad humana se vio fuertemente reflejada en la Colombia de los últimos años. Dos situaciones a mí me conmovieron mucho. Una, el ejército colombiano empezó a premiar a los militares con premios pecuniarios a los que lograban hacerle bajas a la guerrilla. Eso fue en la época del presidente anterior. Y entonces muchos militares empezaron a presentar positivos. Un positivo era haber dado de baja a un guerrillero. Y entonces, ¿qué pasó? Como la cantidad que daban era buena lana, te podían dar 500 euros por un positivo. Entonces, ¿qué pasó? Algunos militares inescrupulosos lo vieron como una posibilidad de enriquecerse. Hubo todo un batallón que no era batallón beligerante, no era batallón que estaba en zona de guerrilla, era un batallón de ingenieros. Fue el que registró el mayor número de positivos dados en baja en combate. Y de repente empezaron a aparecer personas desaparecidas de los barrios marginales de las principales ciudades de Colombia. Agarraban a unos vagos, a unos vagabundos, a unos desempleados, se los llevaban al cuartel, les decían que se pusieran botas de caucho, uniforme camuflado, los soltaban en el monte y los mataban. Y lo presentaban como positivos. Eso fue el escándalo de los falsos positivos, donde para estas personas más importante era la plata que representaba un muerto disfrazado, hecho pasar por guerrillero, que la dignidad del ser humano. Que la dignidad del ser humano. Esto fue un escándalo, que todavía están cayendo militares por este escándalo. El pecado, ponerle precio a la cabeza de un guerrillero. Y la tentación, disfrazar de guerrillero a cualquier persona marginal y así hacer de esto un medio lucrativo. La Universidad Libre, la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla, presentó otro caso muy triste, en la que, porque necesitaban para los estudios de medicina trabajar con cadáveres, empezaron a dar buen precio por un muerto. Entonces, un muerto fresco, entonces te podían dar 200 euros por él. Y entonces empezaron a buscar desechables, personas marginales, vagos, homeless, personas sin hogar, los mataban y los vendían a cambio de $200. Qué triste ver que una persona valía más muerta que viva. Representaba para mí una mayor utilidad como cadáver que como una persona viva. Y lo que estalló la bomba, lo que hizo estallar el escándalo fue que la madre de un sacerdote de la arquidiócesis de Barranquilla, que sufría de Alzheimer, fue una de las que se perdió y terminó asesinada y vendida a la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia.
De nuevo, qué triste que un ser humano valga más muerto que vivo. Esa es la subvaloración de la dignidad humana. La dignidad de la persona humana desde la Humanae Vitae hasta hoy es que el ser humano es imagen y semejanza de Dios y nunca puede convertirse en medio para alcanzar otro fin distinto a él mismo. Sexto, las religiones y filosofías a la carta que están invadiendo nuestra sociedad, ofrecidas por innumerables sectas, pseudofilosofías que nos están llevando a un sincretismo aún peor, nos están llevando a un neopaganismo. Nos encontramos con católicos que se dejan seducir por este tipo de pseudociencias, de católicos que ahora adoran a los ángeles. Tú tienes tu ángel, ¿cómo se llama tu ángel? ¿De color es tu ángel? ¿Qué aurea tiene tu ángel? Y estamos volviendo de nuevo a lo que Pablo denunció en la iglesia de Colosas, la herejía de Colosas que nos presenta la teología paulina en la carta a los colosenses es la denuncia a este culto a los ángeles, a los que consideraban superiores que Jesucristo. Por eso es que en Filipenses se encarga mucho San Pablo de mostrarnos este texto de Filipenses 2, del 5 al 11, de la kenosis de Jesús. Se anonadó, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, murió en una muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos los ángeles, en la tierra los seres humanos y en los abismos los espíritus inmundos, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Estas nuevas herejías están convirtiéndose en una plaga. El uso también de terapias pseudocientíficas, las magnoterapias, musicoterapias, quimoterapias, reiki, energías, chakras, cienciología, nos están demostrando un mundo ansioso por respuestas espirituales a las que nuestra iglesia y nuestra renovación no han podido satisfacer ni han sabido vender, presentar, evangelizar. Las apariciones de nuevos gurúes, de semidioses y neodioses, Sai Baba o los Ratsas de Jamaica. Ellos tienen a Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, como un dios, y a Bob Marley como su gran profeta. Estos que fuman marihuana y se visten de rastas, eso es una religión, no es simplemente una moda, es una religión. Séptimo y último, la ideología del género. Es un punto difícil, delicado, que nos toca confrontar y analizar. Este tema del género es muy delicado, porque tratarlo públicamente siempre pueden personas sentirse heridas. El Papa Francisco se dolió de aquellos homosexuales que sufrían con una condición que no querían, pero de la cual no podían deshacerse. Y por eso aquella frase que causó escándalo en grupos conservadores de nuestra Iglesia Católica: ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? No es como dicen estos grupos rasgándose las vestiduras que el Papa va a canonizar a los gays, tampoco es así. Pero se trata de mirar al pecador que sufre antes que al pecado. La posición de la Iglesia no ha cambiado frente al homosexualismo. Es fuerte con el pecado, pero misericordiosa con el pecador. Si Juan Pablo II es recordado como el Papa de la familia, Francisco lo será como el gran Papa de la misericordia. Bien, y entonces, sin embargo, no podemos quedarnos callados ante estos lobbies beligerantes. La ideología del género empieza con un punto de partida errado. Dice que nacemos macho o hembra, pero tenemos el derecho de escoger nuestro género.
Tú naces macho o hembra, pero tú decides si eres heterosexual, si eres bisexual, si eres gay, si eres lésbica, si eres transvesti, si eres transexual, si eres transgénero, si eres transversal, si eres transistor, si eres transbordador, si eres transformador y un montón de cosas que ni siquiera ellos mismos son capaces de explicar y de definir. Entonces, la ideología del género se cuelga de palabras talismanes que levanta como sus banderas de guerra. ¿Y cuáles son estas banderas, estas palabras talismanes? Son estas palabras incuestionables como libertad, como decisión, como derecho, como amor, como escoger. Son palabras que son buenas, que son bondadosas. Son palabras ante las cuales uno no encuentra ninguna objeción, pero la utilizan para distorsionarla y para manipularla, no solamente dentro de estas ideologías, sino también es triste también, algunos lo utilizan para su propia conveniencia. Todos recordamos aquel telepadre de Miami, cuando fue pillado con las manos en la masa. ¿Y qué masa? Cuando lo confrontaron, él dijo, y utilizó una palabra talismán: yo no voy a pedir perdón por amar a una mujer. Y eso es cierto. Amar a una mujer nunca va a ser malo. Amar a una mujer es bueno, es loable, es bondadoso, es divino. El asunto es que se vuelve una oportunidad para justificar una conducta inapropiada. No tenía que pedir perdón por amar a una mujer, tenía que pedir perdón por haber traicionado sus votos, tenía que pedir perdón por el escándalo causado a su iglesia, tenía que pedir perdón por el daño moral causado a sus feligreses, tenía que pedir perdón por una gran infinidad de cosas, pero no por amar a una mujer, porque eso es bueno, loable y bendito. Amén. Bien. Entonces, y surgen así sociedades con el nombre de católicas con derecho a elegir, que de nuevo cuelgan la palabra católica y cuelgan la palabra derecho. Ambas son buenas, católicas con derecho a elegir, pero eso es un eufemismo que de verdad deberíamos denominarlas como lo que realmente son, pseudocatólicas con derecho a matar, que sería su nombre verdadero. La ideología de género quiere determinar tu vida absolutizando una sola de tus cientos de preferencias naturales humanas. Dicen los psicólogos que el ser humano tiene un abanico de más de 120 preferencias distintas. Tú tienes preferencias alimentarias, tú tienes preferencias deportivas. Cuando van al cine, tú tienes preferencias de qué tipo de películas quieres ver. Tú tienes preferencias de qué tipo de música quieres bailar. Tú tienes preferencias de a qué equipo le vas, si al Atlético o al Real. Entonces, uno tiene preferencias. Tenemos un gran abanico de preferencias. Por eso, no podemos permitir que la ideología del género nos quiera manipular al decirnos que una sola preferencia de tu abanico es la que determine toda tu vida y todo tu quehacer como ser humano. Esa es la gran mentira que hay que desenmascarar. Tu preferencia sexual no te determina. Estuve predicando en un congreso juvenil de la Renovación en Ciudad Juárez, en México. Y de repente se me acerca un pelao, un chaval. No un señor calvo, no, un chaval. Se me acerca un chaval y me dice: Padre Charlie, mucho gusto. Manuel Gutiérrez, soy gay. Y yo le dije: mucho gusto, Padre Charlie, soy omnívoro. Soy omnívoro. Y él me dice: ¿y por qué me dice que es omnívoro? Y yo le digo: ¿y tú por qué me dices que eres gay? Y me dice: porque es mi preferencia sexual. Ah, bueno, esa es mi preferencia alimentaria. ¿Cómo la ves? Yo no voy caminando por todo el mundo diciendo a todo el mundo: mucho gusto, Charlie García, omnívoro, mucho gusto, omnívoro, o mucho gusto del Atlético, hola el Atlético, o mucho gusto, Padre Alberto Linero, vallenatero, porque el Padre Alberto muere por el vallenato.
Entonces, aunque su preferencia musical es el vallenato, él no tiene que estar diciéndole a todo el mundo que su vida se rige por el vallenato. Es una de sus preferencias marcadas y buena de la que disfruta, pero no significa que esa lo determine. Eso es lo que tenemos que desenmascarar de la ideología del género y sobre todo a nuestros chavos, a nuestros pelados, a nuestros chavales que están confundidos con sus preferencias. ¿Sí? Yo le decía a este joven mexicano, le decía, no, tú no eres gay, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes muchas preferencias y una sola preferencia no te determina. A mí me encanta el tocino, me encanta el jamón serrano, mejor el de bellota, me encanta los chicharrones, me encantan los fritos, pero tengo los triglicéridos en el tercer cielo. Y el médico me dio un ultimátum, además de las atorvastatinas, me dio un ultimátum. Y me dice, o deja de comer grasas o no va a llegar a sus bodas de plata. Entonces, aunque me gustaba y era una de las preferencias con las que más disfrutaba, era una preferencia que me era dañina y que me perjudicaba. Entonces, no es la preferencia la que me determina y me condena a mí. Yo soy la que decido sobre ellas. Me encanta el chicharrón, pero no la uso porque me hace daño. Me encanta mi preferencia alimentaria, pero porque me perjudica, la hago a un lado. No es mi preferencia la que me determina a mí, soy yo la que las determino a ellas. Y le decía a este muchacho, le decía, no te dejes engañar por la ideología del género, tú no eres gay, tú eres un hijo de Dios. Tu preferencia sexual no puede determinarte a ti. No creas que porque hayas tenido una experiencia de ese tipo, ya estás condenado, como te quiere vender la ideología del género, a ser un gay y un marica para toda tu vida. Eso es falso, eso es una mentira. Y entonces me fui. Regresé a los 2 años a Ciudad Juárez. Y de repente me dice el padre, una de las hermanas de liturgia, padre Chele, allá hay una pareja de pelados, de chavos que quiere hablar con usted. Ah, bueno, entrarle a pasar. Padre, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Tu cara me conocía, pero no. Padre, yo soy Manuel Gutiérrez, el que le dije hace 2 años que era gay. Ah, claro que sí. ¿Cómo? Padre, quiero presentarla a mi novia. Padre, hace 2 años que estoy con ella. Usted me hizo reflexionar. Llegué al grupo de oración y esta amiga que me atraía, pues decidí probar por ahí. Padre, y es lo mejor que me ha pasado. Padre, le doy gracias a usted porque lo colocó en un momento importante para mi vida, para no dejarme engañar con lo que querían hacer conmigo. Ya termino. Tú, católico, no importa cuáles sean tus preferencias, tú, y fundamentalmente tú, determinas tus preferencias y no al revés. Si algo eres tú, eres un hijo de Dios. El resto no importa. Nuestro gran desafío, para terminar, necesitamos preservar el espíritu de novedad y gracia de la renovación carismática, ser una corriente de gracia para toda la iglesia. Estamos llamados a ser levadura profética, una presencia carismática en la iglesia. Necesitamos un cambio de paradigmas en nuestra una iglesia evangelizadora. Si no nos desayunamos de esto, si no caemos en la cuenta de esto, no podremos ser la renovación carismática que nos está pidiendo el Papa Francisco. Nuestra iglesia se volvió una iglesia santificadora, una iglesia cultual. No es que el culto sea malo, es bueno, los sacramentos son buenos, pero nos hemos convertido en despachadores de sacramentos, nos hemos convertido en santificadores y en celebradores y nos hemos olvidado que uno no puede celebrar lo que no conoce, uno no puede celebrar lo que no vive. Ya lo había dicho el cardenal Suenens, que nos encontramos en un mundo donde antes se pensaba que el que celebraba era el que creía. Hoy nos encontramos con gente que cree y no celebra, y gente que celebra y que no cree.
en el curso prematrimonial de mi parroquia, 14 parejas que se iban a casar. Y yo les pregunto, a ver, ¿todos ustedes quieren casarse? Pero le dicen, sí, padre, bien. ¿Cuál es la razón por la que se quieren casar? Y todas coincidían para que Dios nos bendiga, la bendición de Dios, contar con la presencia de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia. Y después le hago la pregunta peluda. ¿Cuántos de ustedes van a misa todos los domingos? ¿Saben cuántas parejas levantaron la mano? Ninguna. ¿Quiénes van 1 o 2 veces al mes? 2 o 3 parejas levantaron la mano tímidamente. ¿Cómo es posible que quieran que Dios esté en sus familias si ni siquiera van a misa? Perdónenme si esto lo vuelve a escandalizar. Le estamos dando las perlas a los cerdos. Y no lo digo yo, lo dice Jesús en el Evangelio. Necesitamos ser servidores alegres según el corazón de Dios. El verdadero servidor no es el que da retiros maravillosos, no es el que hace llorar con su predicación, no es el que tiene el don del micrófono y la oratoria, no es el que echa demonios y hace liberaciones, no es el que canta y profetiza en lenguas, no es el que tumba a la gente con descanso en el Espíritu. El verdadero servidor es el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, que no tiene temor de hacer cambios sobre la marcha de un proyecto o de un estatuto. El que tiene un corazón como el del rey Salomón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera? ¿Qué pidió Salomón? Ya lo que dijeron sabiduría, me lo rajo y le pongo 0. Hay que ir al texto hebreo. El hebreo es un idioma de cosas, de objetos. No es un idioma de conceptos filosóficos, de conceptos elaborados. El judío, para decir Dios me protege, dicen Dios es mi escudo. Y para decir Dios me guarda, Dios es mi alcázar. El judío, para decir sabiduría, dice un corazón que sepa escuchar a Dios. Lo que pidió literalmente Salomón no fue sabiduría. Pidió un corazón que sepa escuchar. Un corazón que tenga las coordenadas del Espíritu Santo. Un corazón que sea capaz de escuchar a Dios como el discípulo amado. ¿Cuál es la principal característica del discípulo amado? Tenía su orejita bien pegada al corazón de Jesús. Y por eso fue el primero en identificarlo en la segunda pesca milagrosa. Es el Señor, aquel que escucha. Denunciar. Y la tercera que nos falta, los profetas del siglo XXI. Decimos que el profeta es el que anuncia y denuncia, y nos hemos olvidado del tercer elemento del profeta. Anuncia, denuncia y renuncia. El que anuncia la buena nueva de Dios, el que denuncia los atropellos a la dignidad de la creación en el reino de Dios, y el que renuncia a sus planes de este mundo para seguir los planes y proyectos de Dios. Quiero terminar, déjenme ver una musiquita de fondo, ¿dónde está Alan? Quiero terminar con Deuteronomio 30, 19 al 20. Hoy me coloco en el lugar del deuteronomista para llamarlos a ustedes públicamente a una decisión. Deuteronomio 30, 19, 20. Pongo hoy por testigos contra ustedes, Renovación Carismática Católica Española, al cielo y a la tierra, que los pongo delante de la vida o de la muerte, de la bendición o la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él,
pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé tu Dios juró darte a ti y a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. A los cielos y a la tierra los llamo por testigo contra ustedes, que los he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que llevas tú y tu descendencia. Padre de amor, quiero alabarte, quiero bendecirte y glorificarte porque me has dado la oportunidad de poder ser de nuevo un instrumento inútil en tus manos. Padre de misericordia, ayúdanos a descubrir que no estamos aquí por elección o por gusto. Ayúdanos a comprender que no es suficiente que me guste la renovación y que colabore con ello. No quiero volver a seguir siendo en mi vida una gallina que colabora con tu iglesia. Señor, permíteme ser como ese cerdito extremeño que da su mejor jamón, que da su mejor pernil para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. A ti sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias.